estaba pendiente, dice el gobierno, esta reforma desde el 2010, hablan del pacto, pero todos los gobiernos, ya lo sabemos, le habían sacado el cuerpo, ¿no? Por el costo político, y dejaron claro que, según el discurso de ayer de Hochi, que cree lo que dice. No, espérate, no. Di de Hochi Vicente. Ajá, porque si tú dices de Hochi, ¿de qué discurso? Eso es un gancho, ¿verdad? Eso puede ser claro. Hochi Vicente, efectivamente, dejaba muy claro que no quieren ni que afectar a nadie en particular y que ya el gobierno puso su parte con todo el tema del tope al aumento de los gastos, que eso se aprobó el otro día con el tema de las fusiones de las instituciones. En fin, que ayer nos dieron el trancazo y tenemos en la línea telefónica al economista Apolinar Veloz. Porque al margen de lo dicho por el gobierno y con todo lo que nos pusieron sobre la mesa, nos gustaría muchísimo que él nos hiciera su lectura y las perspectivas, por supuesto, de esta reforma fiscal. Buenas tardes, Apolinar. Hola, buenas tardes, Ivonne. ¿Cómo están ustedes? Sí, buenas tardes. ¿Escuchan? Ahora sí, ahora te escuchamos. Dije buenas tardes y saludo a todos los que están ahí en el gobierno de la tarde. Bien. Dime, Apolinar, yo quiero saber cuál es su lectura de lo propuesto por el Poder Ejecutivo en el día de ayer y que va de fly para el Congreso. Eso no va a tener ningún tipo de discusión y ni de consenso, ¿no? Con todo esto. Uh-huh. Mira, en términos generales, se puede decir que el esfuerzo fundamental de financiamiento de esta reforma recae sobre el impuesto al valor agregado. Y hay que hacer una aclaración inmediatamente cuando se cambia de concepto de ITEVIS a valor agregado. Anteriormente el ITEVIS gravaba a todas las mercancías que tuvieran algún proceso industrial, es decir, alguna transformación de materias primas en un bien industrial, y todos los bienes que recaían en esa categoría eran se le imponía el ITEVIS. Eso significaba que, por ejemplo, el aguacate, el plátano, el mango, la piña y cualquier otro fruto que no supiera ningún tipo de transformación, sencillamente no estaban contenidos en la ley. El ministro de Hacienda sugiere en la información de ayer que esos bienes estaban exentos. No estaban exentos, que no cumplían con la ley y por tanto no formaban parte del pago del ITEVIS. Eso por un lado. Y por el otro lado, el cambio de ese concepto de ITEVIS a IVA. Ahora se va a aplicar el impuesto a todos aquellos bienes que tienen un valor agregado. Y todos los bienes tienen valor agregado de tal manera que todos los bienes entran en el impuesto al valor agregado que tenemos. Entonces, ¿qué significa eso? Una ampliación de la base en la aplicación del impuesto al valor agregado y efectivamente masa de impuestos se supone que rendirá un aumento de 75.230.7 millones de pesos, que esa partida, conjuntamente con el impuesto selectivo al consumo, que es de 13.002 millones, significan el 61.4% del incremento de impuestos que se va a lograr con esta reforma fiscal. Con lo cual, el efecto fundamental recae sobre los consumidores dominicanos. El ministro de Hacienda quiso hacer una diferencia de que no puede prescindir de los impuestos que pagan los altos ingresos y los relaciona con los bajos ingresos. Lo que pasa es que el consumo, cuando uno lo mide como proporción del ingreso de la gente más rica, pues lo que gastan en ese tipo de bienes, que son bienes de consumo, es prácticamente muy pequeño. En cambio, los hogares más pobres y los hogares de clase media, evidentemente que el gasto, por ejemplo, en ese tipo de bienes, pues efectivamente es mucho más grande, tomando en consideración el ingreso que tiene. Una pregunta, doctor. De tal manera que hay que decir
que recae fundamentalmente sobre la clase media, sobre los pobres de este. Ok, mire, por favor reiterar las cifras que usted dice que se va a recaudar, el 61% de lo que se va a recaudar, lo van a hacer a través de, por favor, distribúyalo. El impuesto al valor agregado, que son 75.230.7 millones, y el impuesto selectivo al consumo, que son 13.002 millones. Impuesto selectivo al consumo. Exactamente. Eso es una tabla de chocolate, por ejemplo. Al ron. No, los impuestos selectivos al consumo son lo que usted paga por ejemplo, el consumo de telefonía, el consumo de televisión portable. Ahí va a ser 12.000 millones. Ahí van a ser 13.000 millones. 13.000 millones. Ok, entonces la otra pregunta, maestro. Escuchaba un economista más temprano que decía que por su cálculo que él hacía, este gobierno podría recaudar algo más del 5% del PIB. ¿Usted cree por dónde andará realmente? Mira, yo no tengo la menor idea, porque justamente eso es lo que no se puede hacer con los datos que dieron ayer. Porque para eso tú necesitarías tener la base imponible. Y ellos no dijeron cuál era la base imponible. De tal manera que cualquier información que se den con respecto al producto, sencillamente es fruto de una especulación. Porque sencillamente el ministro de Hacienda no dio ese dato. Sí, Apolinar. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el supuesto parche fiscal que se hizo en el 2012, 2013 con este que se va a hacer ahora? ¿O se aplica para hacer reforma fiscal o simplemente un parche? Mira, habría primero que definir qué significa parche. Yo tengo una definición de parche desde un punto de vista que a lo mejor no coincide con el tuyo, pero lo voy a decir. El problema fundamental no es que el gasto público, que el ingreso del gobierno sea pequeño en el marco de los países de América Latina. El problema de República Dominicana es que la presión fiscal es baja, porque hay muchas excepciones y porque hay evasión fiscal. Que es increíble que el propio ministro de Hacienda haya reconocido que en el año del 2017 la evasión del ITEVI era de 42% y él dijo ayer que hoy era de 50%. ¿Cuánto representa eso del PIB? No sé cuánto representa del PIB, pero si tomamos, por ejemplo, lo que fue la recaudación estimada para este año, estamos hablando de 650 mil millones de pesos. Ay, mi madre. Estamos hablando de que si el PIB era $1 billón $1 billón y tantos, estamos hablando de 45-40% de estas cosas. Entonces, miren, digamos, no 45, perdón, estamos hablando de 5% más del Producto Interno Bruto. Ahora bien... No, perdón. Vamos a fijar esa cifra. Mire por qué, Apolinar. Mire por qué. ¿Por qué queremos fijar la cifra en base al PIB? Porque el propósito de esta reforma fiscal es cuánto se va a buscar en agregado al PIB que hoy tenemos para saber en cuánto vamos a quedar. Entonces, usted acaba de decir que sí, que es cierto que anda por el 5% estas combinaciones de evasiones. Mire una cosa, normalmente los organismos internacionales suelen expresar las variables macroeconómicas con respecto al PIB. Ahora bien, lo que tú pagas de impuestos es diferente a lo que yo pago y a lo que paga cualquier rico de este país. De tal manera que tú no puedes dividir por el PIB para decir que todos pagamos los mismos impuestos. Eso te da una opción de que la carga tributaria es repartida de manera igualitaria entre todos en la República Dominicana, y eso es falso. Por eso no me gusta mucho hacer indicadores o construir indicadores utilizando el Producto Interno Bruto. Apolinar. Y además habría que saber si se trata del Producto Interno Bruto a precio de mercado o a precio constante, que son dos medidas diferentes. Apolinar. Se está oyendo mal. Sí, en las últimas reformas, o me corrige por favor, en las últimas reformas siempre la discusión ha versado en torno a cuáles impuestos, cuál es la base imponible, cuánto es el monto de la base, quiénes van a pagar.
¿Es novedosa esta en el sentido de que se está, digamos, abordando también el esquema de exenciones vigentes en la República Dominicana? ¿Y qué tan significativo sería el desmonte de esas exenciones? Bueno, eso esperaba que me lo dijeran ayer, pero no lo dijeron. O sea, efectivamente se están contemplando las exenciones limitadamente, porque algunas sí y otras no. Entonces, no me dijeron cuántos van a pagar la que sí van a pagar exenciones, y no me dijeron cuántos son las que no van a pagar exenciones. De tal manera que ahí no se sabe. Pero sí yo quiero hacer, digamos, una reflexión en el sentido siguiente. No dijeron, o sea, tú tienes un aumento del impuesto al valor agregado y tienes un impuesto al selectivo. Cada uno de esos impuestos afecta los precios de las mercancías. Pero ellos no calcularon, cuando apliquen esa reforma, en cuánto va a caer la demanda y por esa misma razón en cuánto van a caer los ingresos públicos. Ellos simplemente trajeron una medición aritmética de lo que ellos entienden que va a ocurrir si aplica esa nueva alícuota del impuesto al valor agregado y en los impuestos selectivos, pero no te dije cuál es el impacto que eso va a tener sobre la demanda. Si la demanda cae, entonces lo que ellos van a recaudar es menos. Apolinar, ¿cuál es la diferencia entre el ITEVIS y el IVA? ¿Y en qué nos beneficia, si nos beneficia? Le beneficia al gobierno, porque lo que están haciendo antes el ITEVIS tenía una serie de bienes que no entraban, no que estaban exentos, sino que no entraban dentro de la definición. Den un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico, por ejemplo, el aguacate no tiene, que usted compre en la tienda, ese aguacate no tiene ninguna transformación industrial y no entra, igualmente el plástico, el guineo, etcétera. Entonces, esos bienes y cualquier otro ahora entra en el impuesto al valor agregado, porque lo que significa que si hay valor agregado, es decir, que si alguna compañía gastó por ejemplo, en mano de obra, gastó en materias primas, etcétera, etcétera, entonces todos esos tipos de bienes que hayan sufrido ese tipo de gasto, pues entran dentro del valor agregado. Sí, Apolinar, te escuchaba referirte precisamente a ese mismo tema del ITEVIS, el aumento del ITEVIS, que ahora no es ITEVIS, sino es IVA. Parece que la modernización será el cambio de IVA por ITEVIS del 16 al 18%. Ajá, y muchas excepciones que evitarían las propuestas públicas, y decías que ese esfuerzo que el gobierno dice que lo traslada, ese esfuerzo fiscal a la renta de la clase media y baja para financiar la reforma fiscal, que esos recursos serían dedicados a la construcción de entonces de trenes, tranvías y no sé cuántas cosas más, incluso hasta de la misma policía, que dicen mejorarían. Entonces, ¿cuál es el impacto que eso tendría en esos sectores, en esa clase media y baja, si lo recaudado sería destinado a esos efectos? Mira una cosa, nadie se acuerda, pero es bueno y útil recordarlo, que con la construcción del metro de Santo Domingo siempre se discutió, y hubo un ingeniero que calculó incluso el subsidio que se le estaba dando a montarse en el metro de Santo Domingo. En una ocasión, Hanley Herman calculó que el subsidio que se le estaba dando a cada pasajero era de 105 pesos. De tal manera que si hay un beneficio, porque se agiliza el transporte y se llega en menos tiempo, habría que calcular ese beneficio teniendo en consideración el esfuerzo de gasto adicional que hace el gobierno para mantener ese tipo de medio de transporte funcionando. Sí. Entonces, no es solamente que se va a gastar en el tren metropolitano, en el tren de Santo Domingo, en el tranvía y el teleférico, sino también cuál sería el efecto, cuánto estaría poniendo el gobierno para mantener funcionando eso. Que eso no me lo dijo el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda cree que la gente va a pagar un pasaje que efectivamente cubre el costo de funcionamiento de esos medios de transporte. No, pero en toda la ciudad del mundo esos transportes son subsidiados por el Estado. Entonces, lo que ocurre es que entonces hay que incluir dentro del gasto público el gasto adicional que está generando esa solución supuestamente de transporte. Claro. Y entonces volver a calcular cuál es el déficit fiscal, que no me lo han dicho. No me han dicho cuál es el déficit fiscal que van a tener, a pesar de que ellos están diciendo que esta reforma
enfatizará en la reducción de aproximadamente 1.400 millones de dólares anuales de la deuda pública dominicana. No sé cómo lo van a hacer, no se sabe, no hay información del ministro de Hacienda, pero sin embargo se dice que de 76.223 millones de dólares que debe el gobierno, se debe bajar en los próximos años alrededor de 1.450 millones de dólares por año. Yo quiero saber cómo, si el déficit fiscal no fue objeto de la reforma fiscal, porque no se dijo en cuánto se va a reducir el déficit fiscal. Bueno. Incluso el déficit fiscal del año del 2025 es exactamente 3%, como lo ha sido en los últimos 4 años de este gobierno, donde ha cogido prestado justamente para financiarlo. Entonces, ¿se va a financiar con la reforma? La reforma tiene efecto una vez. Después de eso va a formar parte de los ingresos tranquilamente. Entonces, ¿cómo lo va a financiar? ¿Cuál es la estrategia? Ahí no hay estrategia. Ahí lo que hay es un conjunto de medidas que eventualmente podrían tener ese monto de recaudación, pero que todavía no estamos seguros porque no conocemos, ni el Ministerio de Hacienda dio a conocer cuál es el impacto que tendría sobre la demanda de los dos impuestos fundamentales, que es el impuesto al valor agregado y el selectivo al consumo. Bueno, la verdad, Ana, Apolinar, que no es muy auspicioso el análisis que hace respecto a esta propuesta del gobierno con la tan anunciada reforma fiscal, que supuestamente es lo que va a evitar que sigamos endeudándonos en los niveles que los hemos hecho hasta ahora. O sea que parece que los pronósticos no son muy buenos para el país en los próximos años. Bueno, vamos a ver. Yo espero que el conjunto de reacciones de la gente y de la sociedad en su conjunto permitan al gobierno tener una discusión más franca sobre el problema fiscal. El problema fiscal no es que el gasto sea bajo. El problema fiscal es que los ingresos no dan, y es porque la presión tributaria es baja, porque hay evasión y hay elusión y hay trampas fiscales. Entonces, en esta propuesta no hay nada que me diga a mí que va a enfrentar la evasión fiscal. Se ha dicho que sí, que va a haber un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los elementos que constituyen ese plan? ¿Cuál es el objetivo anual de reducción de la evasión? No hay nada de eso. Entonces, yo creo que es un tema que se manejó porque la ciudadanía viene de hace un tiempo planteando que la evasión fiscal y que las gestiones fiscales son los elementos que debilitan la base impositiva dominicana y son los responsables de que nosotros tengamos una baja presión fiscal en la región latinoamericana. Bueno, no habrá nada de eso y tampoco discusión, Apolinar, y sí esperamos nosotros poder tenerte aquí en algún momento de manera presencial, pero de todas maneras agradecemos profundamente que hayas aceptado esta conversación, aún sea vía telefónica. Le sacamos de sus rutinas y es que muchísimas gracias a Apolinar Veloz por este briefing que nos da respecto al anunciado ayer por el gobierno. Gracias, Apolinar. Gracias.